Para hacer grupos en Moodle tenemos que acceder a la herramienta específica que para ello tiene la plataforma. Los grupos son algo que afecta a los participantes y como profesor nosotros solo podemos ver los participantes inscritos o adscritos a los cursos. Por lo tanto, en primer lugar, accedamos a un curso. La herramienta de grupos puede encontrarse bien en el paquete general de herramientas de administración de un curso y la podemos ver aquí. No aparece en el tablón de herramientas prioritarias nada relacionado con los grupos. Vamos a aún más, usuarios, grupos. Otra forma de acceder sería yendo a participantes, dado que los grupos, cuando hablamos de grupos de personas, de participantes, de usuarios. Entonces, en la lista de participantes, en su herramienta de configuración tenemos también la herramienta grupos. Desde cualquiera de los dos sitios se puede acceder. Y hacer un grupo es muy sencillo. Esta es la pantalla de gestión de grupos. Podemos crear un grupo manualmente, pedir que los cree automáticamente. Esto viene muy bien para trabajo colaborativo, crear grupos automáticamente, bien al azar, bien siguiendo unas directrices que nosotros le demos, pero vamos a crear ahora un grupo manual. Vamos a crear de hecho 3. Le ponemos un nombre, podríamos ponerle una descripción y asignarle una imagen para en lugares determinados o cuando participe un usuario como perteneciente a un grupo, identificar al grupo en el que está en un golpe de vista. Guardamos los cambios y el grupo está creado. Vamos a crear otros 2 rápidamente. Bien, ya hemos dado el primer paso, hemos creado los grupos. Una vez creados vamos a asignarle los usuarios. Para ello vemos que tenemos aquí los grupos y aquí aparecerían los usuarios una vez que le demos a esto. Tenemos que seleccionar el grupo al que queremos asignar usuarios. En primer lugar sería este. Le damos a agregar, nos sale la lista completa y simplemente aquí vamos agregando usuarios. Para el grupo de segundo A vamos a agregar el usuario 1, 4, 7 y 10. Este grupo ya lo tenemos con 4 usuarios y ahora vamos a matricular al profesor responsable de este grupo. Puede ser el mismo profesor para los 4 grupos o puede ser que al ser todo un nivel haya un profesor en cada una de las aulas. El caso es que para que el profesor responsable del grupo pueda ver lo que ocurre en ese grupo hay que matricularle o hay que inscribirle también en el grupo. Si la lista fuese muy grande, que es lo que suele ocurrir en un centro educativo y no aparecen aquí en un golpe de vista pues todos los usuarios, aquí tenemos una herramienta muy potente de búsqueda. Para este grupo vamos a matricular al profesor 1, diferencia a los miembros del grupo por roles y este grupo ya estaría creado. Vamos a crear rápidamente otros 2. Si por lo que sea me he equivocado al asignar usuarios, sabéis que con la misma herramienta los puedo quitar y es muy sencillo, solo tengo que seleccionar un usuario y quitarlo. Y hemos creado 3 grupos que en este caso se corresponden con 3 aulas o 3 clases de un mismo nivel educativo y podemos hacer que trabajen de forma independiente allí donde lo veamos conveniente, en alguna actividad, que estén separados en todo el curso, etc. Para ver cómo están organizados los grupos, lo que hemos hecho en la pestaña Visión General tenemos un resumen de los grupos con todos los usuarios, todos los participantes con nombres y apellidos, y en participantes ahora nos aparece el nombre del grupo en el que está cada usuario. Ahora vamos a ver cómo funcionan los grupos. Los grupos se pueden configurar a nivel de curso y a nivel de actividades, es decir, para que afecten a todo el curso o para que afecten solo a aquellas actividades que queramos. Para configurar el funcionamiento de grupos a nivel de curso tenemos que ir a ajustes del curso, grupos separados. Podríamos hacerlo con visibles, ya lo iremos viendo sobre la marcha, de momento con grupos separados, y forzar el modo grupos sí. Al configurar la modalidad de grupos a nivel de curso y forzarla, lo que hemos hecho es que todas las actividades, herramientas y recursos que impliquen
una interactuación o una gestión de usuarios funcionen por defecto en modo grupos y el acceso a esos usuarios sea en el modo grupos, es decir, solo podremos acceder a los usuarios que están en mi grupo. Cada uno puede acceder a los usuarios que están en su grupo. Estas herramientas, actividades y recursos son, por ejemplo, las calificaciones, los foros, las wikis, el correo. Todas estas actividades, recursos, herramientas implican gestión, participación, interactuación de usuarios y, por tanto, la visibilidad de esos usuarios será dentro de su grupo. Y vamos a ver cómo funciona esto para cada tipo de usuario. Aquí tenemos un usuario profesora con rol profesor y puede ver a los participantes todos los del curso y seleccionar por grupos. Puede ver a su grupo. Esta profesora es además la profesora asignada al grupo B y aquí ve solo los de su grupo, pero puede ver también a solo los de otro grupo porque tiene rol profesor. Lo mismo pasaría con calificaciones, ve a todos por defecto, pero podría elegir ver a los de solamente su grupo o a los demás grupos. Y lo mismo pasaría en la herramienta correo. A la hora de redactar podría acceder a los contactos de todo el curso o elegir ver solo a los de un grupo concreto, los del suyo u otro grupo. Pero algo muy distinto es lo que pasa con un usuario con rol profesor sin permisos de edición, que es el caso del profesor 1 y es el profesor del grupo A. Vamos a ver cómo ve él a los participantes y solo ve a los suyos sin opción de ver a ningún otro grupo. Puede seleccionar un filtro por rol, pero no puede ver a ningún otro grupo. Lo mismo en calificaciones, solo ve a los de su grupo y lo mismo en las herramientas de comunicación. Solo ve los contactos de los miembros de su grupo. Y lo mismo ocurriría con cualquier actividad de las que implican una gestión de participantes, como es por ejemplo un foro. Un profesor sin permisos de edición solo vería a su grupo. Va a escribir un tema, va a abrir un nuevo tema en el foro para ver cómo lo ven los alumnos de distintos grupos. El profesor 1 del grupo A ha escrito un tema plantillas dirigido a este grupo. En teoría solo podrán verlo alumnos de este grupo. Y por supuesto, cualquier alumno, en este caso el alumno 1 perteneciente al grupo A, solo puede ver a los miembros de su grupo. Lo mismo en la lista de participantes que en la lista de contactos del correo electrónico, donde solo encontrará a los de su propio grupo y no puede ver a ningún otro. Si vamos a ver el foro en el que el profesor de su grupo ha escrito un mensaje, vemos que él puede verlo, puesto que este participante pertenece al grupo A, incluso puede responder, etc. En cambio, un alumno del grupo B, como es alumno 2 Moodle, no podría ni siquiera ver los mensajes puestos en el foro específico del grupo A. Aquí vemos que en el grupo B aún no hay ningún mensaje. Por lo tanto, una situación ideal para cursos dirigidos a un mismo nivel educativo, pero en cuyas aulas dan clase distintos profesores, podría ser que esos distintos profesores tuviesen el rol profesor sin permisos de edición, para que estén centrados solo en sus alumnos. Bien, ahora vamos a ver lo que pasaría si esta configuración de grupos no estuviese a nivel del curso. Vamos a cambiar la configuración. Ahora este curso ya no funciona por defecto con la modalidad grupos y todos los participantes pueden ver a todos e interactuar con todos en las herramientas, actividades y recursos que tienen que ver con la interactuación entre participantes, como es el correo, los foros, etc. Por ejemplo, si entramos en este foro, ya no habrá grupos, todos los usuarios, este alumno es del grupo B y puede ver un mensaje que ha puesto el profesor del grupo A, incluso puede responderle.
Así que no tenemos grupos configurados a nivel de curso, pero podemos configurar el trabajo por grupos a nivel de cada actividad o recurso. Por ejemplo, vamos a configurar este foro para que en él se acceda por grupos. Solo tenemos que acudir a ajustes comunes del módulo, modo grupo y decirle grupos separados o visibles. Grupos separados es que además de interactuar por separado, en este caso en el foro, los miembros de distintos grupos no se ven entre sí, solo se ven los del propio grupo. Con grupos visibles, los miembros se verían todos, unos verían a los de otros grupos, pero solo podrían interactuar con los de su grupo. Vamos a seguir con la modalidad de grupos separados y vamos a ver cómo ve este foro un alumno del grupo B. Bien, puede añadir un tema de discusión, pero ya no está viendo el foro del grupo A, que está activo y tiene un tema. Aquí él podría interactuar solo para, es decir, crear un foro para su grupo. Es decir, hemos puesto en funcionamiento la modalidad de grupos solo para esta actividad, solo para este foro. Y por último vamos a ver la utilidad de los grupos para aquellas actividades y recursos que por defecto no tienen la opción de una configuración por grupos porque no tiene sentido en ellas trabajar por grupos. Tiene sentido trabajar por grupos en los foros, en una wiki, en una actividad tarea, pero para ver un recurso pues no hay una interactuación entre los participantes. Ahora bien, podemos querer en un momento dado ocultar o mostrar un recurso para según qué grupos. Eso sí que puede hacerse, no configurando los grupos, sino configurando las restricciones de acceso y restringiendo el acceso a determinados grupos. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, en este recurso, que es una página, vamos a editar ajustes y simplemente vemos que no hay opción de configurar el trabajo por grupos, pero sí que tenemos, como todos los elementos de Moodle, las restricciones de acceso. Añadimos una restricción, vemos que podemos añadir restricción por grupo y el estudiante debe cumplir lo siguiente. En este caso, pertenecer a uno de estos grupos. Si le decimos que no debe, el grupo que elijamos, pues ese grupo no podría acceder. Vamos a hacerlo así para que solo pueda acceder el grupo A. Guardamos cambios y vamos a ver cómo lo ve, por ejemplo, un alumno del grupo B. El alumno 2 es del grupo B y lo tiene restringido, porque solo los alumnos del grupo A pueden ver este recurso. Vamos a ver pues cómo lo ve un alumno del grupo A. Vemos que en principio puede acceder y pinchando efectivamente ve este recurso, que es una página, en este caso con 3 vídeos. Y hasta aquí los grupos y su funcionamiento. Recapitulando, podríamos decir que la modalidad grupo se puede configurar a nivel de curso o a nivel de cada una de las actividades. Que hay actividades que dan la opción de una configuración de la modalidad grupos porque en su sistemática está el trabajar o no por grupos, que da a elección del profesor. Y hay otras que no tiene sentido, en ellas no se trabaja por grupos, pero en las que podemos utilizar los grupos para configurar el acceso restringido a unos grupos u a otros.